Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, un tema un poco diferente, no tanto relacionado con la educación en cuanto a las ciencias sociales, sino que vamos a platicar de un tema más relacionado con el entretenimiento. Como ven en el título del video, vamos a platicar acerca de una serie que está en tendencia, que creo que es la serie más vista en Netflix, en la plataforma de Netflix. Vamos a platicar acerca del juego del calamar, a tratar de darle cierta interpretación desde las ciencias sociales, desde algunas corrientes de las ciencias sociales. Pero antes que nada, antes de entrar en detalle de qué trata el juego del calamar o más o menos de qué es su trama, pues vamos a dar unos preámbulos o unas cuestiones que me llaman la atención acerca de lo que está detrás del juego del calamar, que son bastante interesantes. Dentro de estas reflexiones o dentro de estos temas que me llamaron la atención, es el mismo Netflix o la misma plataforma de Netflix, de qué manera trabaja, ya que en realidad trabaja de una manera muy distinta a como se venía trabajando anteriormente en la industria del entretenimiento. Económicamente hablando, nosotros podemos llegar a ver que Netflix, a diferencia de las antiguas casas productoras, maneja un modelo económico muy distinto. Netflix lo que maneja es tener una gran cantidad de productos y poco margen de estos productos. Y ustedes van a decir, pues no se escucha tan diferente a lo que se llegaba a trabajar anteriormente o a lo que llega a ser algunos modelos económicos, pero para como trabajaban anteriormente la industria del entretenimiento, sí es un cambio muy diferente, ya que las antiguas casas productoras de entretenimiento como la Fox o como Disney, etcétera, lo que hacían era tener pocos productos y una gran cantidad de margen de ganancia, o así es como se pretendía trabajar, y Netflix llegó con una forma muy distinta de trabajar. Ahí vemos cómo ha roto ciertos esquemas de modelos económicos que se trabajaban anteriormente. Pero otra de las cuestiones que me llama la atención sobre Netflix y sobre cómo trabaja y que tiene que ver con el juego del calamar, es que en realidad lo que pasa con Netflix es que, a diferencia de las antiguas casas productoras que te ofrecían tu producto y tú lo consumías, Netflix se adapta a las necesidades ciertamente sistemática y algorítmicamente a las necesidades o lo que les está pidiendo el cliente. Es decir, que de acuerdo a los datos que le arroja su plataforma o a diferentes bases de datos que ellos manejan, lo que ocurre es que ellos se dan cuenta de qué es lo que está consumiendo más el cliente, y de acuerdo a esta fórmula ellos mismos van generando más productos que estén relacionados con las necesidades o con lo que el cliente o la cultura requiere consumir o está buscando consumir. Entonces, ciertamente lo que me llama la atención del juego del calamar es que, por una parte, es que nosotros estamos tratando de buscar esos productos para consumir como sociedad, ya que Netflix ciertamente pues se adapta a las necesidades de lo que nosotros estamos buscando. Y para decir esto, para ver esto más, lo podemos ver en una como antecedente en otra película, en otra producción, pero esta es española, y esta película es El Hoyo, que me parece que tiene una estructura muy similar a lo que viene siendo el juego del calamar, únicamente con ciertas variables, pero la fórmula o los detalles importantes que resaltan más la atención de la persona que está viendo la película son los que se repiten. O sea, estamos platicando acerca de jerarquización, estamos platicando acerca de experimentación humana, estamos platicando acerca de ver cuál es la condición humana o el comportamiento humano, llegar a ver cosas mucho más profundas de la psique humana, de la filosofía de la naturaleza humana, cosas que en la misma película del Hoyo se repite ya posteriormente en lo que es el juego del calamar. Y pues al parecer esta fórmula o esta estructura pues ha funcionado para Netflix, pero nosotros mismos hemos buscado consumir. Esta serie es estrenada el día 21 de septiembre, es decir, el mes pasado. Rápidamente se convirtió en la serie más vista de todo Netflix. Más o menos la premisa va de ver al ser humano, de su conducta en las condiciones más extremas, en las situaciones más extremas. Su protagonista se llama Jong Se, es un surcoreano que tiene problemas con las apuestas, tiene deudas, tiene problemas familiares, tiene problemas con su hija, tiene una vida bastante precaria. Una persona se acerca a él y con el motivo de decirle que puede llegar a solucionar sus problemas económicos, le invita a jugar un juego a grandes rasgos. Nada más estoy resumiendo. La trama va de
de varias cosas más, lo invita a jugar un juego donde dice que él puede llegar a obtener el dinero y le dice cierta cantidad de dinero para que él llegue a cubrir todos los problemas que él tiene económicos. Y Young-se lo que hace es acceder a entrar a este juego, pero cuando él entra a este juego se da cuenta de que hay otros participantes que están en una situación bastante similar económicamente, y hay otras personas que comentan ahí que se dice que tienen problemas de salud y por eso entraron al juego. Pero más o menos la premisa es sobre ello. Cuando ellos empiezan a competir en los juegos, son juegos de Corea del Sur, se dan cuenta que al perder no nada más se pierde el juego, sino que también pierden su vida, porque las personas que están organizando todo el juego empiezan a matar a estas personas que están participando. Y dentro de toda esta trama pues se desarrollan muchas situaciones microsociales, muchas situaciones psicológicas. Vemos como cada uno de los participantes o cada uno de los personajes pues llega a tomar ciertos comportamientos dependiendo de su personalidad o de su sistema de valores y varias cuestiones ahí donde se desenvuelve la trama. Ya no les cuento más de la serie, hay muchas otras cosas que se desenvuelven en la trama. Está muy interesante la serie. Existen metodologías para llegar a entender las series y para llegar a analizar las series, interpretar las películas o interpretar cualquier obra de arte. Ya depende desde qué enfoque le quiere dar el investigador o la persona que está haciendo la investigación. Esto no es una investigación nada más, esto es una reflexión. Pero dentro de las personas o dentro de las corrientes que llegaron a hacer este tipo de metodologías, se encuentra principalmente el padre de todo esto, que es Ferdinand Saussure, que es un lingüista francés, el padre de lo que ya posteriormente vendría siendo lo simbólico para la psicología, para la sociología, para la antropología, y llega a dar como la primera idea acerca de, en rasgos muy generales, y lo voy a generalizar mucho en todas estas metodologías, que cada una tiene su particularidad y sus cuestiones diferentes. Trata de decir que lo que está superficialmente, ya sea en un texto, ya sea en una película, ya sea en una pintura, ya sea en una escultura, tiene, además de lo que alcanzas a ver superficialmente, pues un trasfondo mucho más denso que quiso transmitir la persona que realizó pues la comunicación, ¿no? Es lo que comentaba Lacan. Bueno, ya Lacan en términos más psicológicos, como el significado y el significante. Es decir, que cuando nosotros vemos en el juego del calamar a 500 personas, no se puso 500 personas nada más ahí porque sí, sino que tiene un trasfondo y tiene una explicación de por qué el director quiso poner 500 personas ahí en el juego, o las personas que están como ya compitiendo dentro de este juego, ¿no? Los trajes rojos, otras cuestiones simbólicas que están ahí, pero que tienen algo más que decir que nada más el puro hecho de estar ahí. Uno de los cineastas que llega a hacer mucho uso de este recurso es un cineasta que a veces es pensado como que está loco y como que no le entiende nadie sus películas, pero utiliza mucho este recurso de decir mucho más en la parte profunda por decirlo de alguna manera, en la parte profunda de sus historias, que en la parte que tú llegas a ver superficialmente. Es decir, que él hace como una metáfora o plantea simbólicamente lo que él en realidad quiere decir. Este director es David Lynch, que llega a hacer mucho uso de este recurso, un recurso muy bueno, porque en realidad él sí quiere transmitir mucho, pero en realidad no lo transmite de manera directa. Para llegar a interpretar el juego del calamar podemos llegar a tomar varios ejes de análisis, es decir, como varias temáticas en las cuales se puede llegar a hacer énfasis o interpretación, y de esta manera abordarla con ciertos pensamientos de ciertos pensadores. Pero una de las cuestiones que me llama más la atención y que me parece que el director trató de expresar y que posiblemente él mismo tiene esa duda acerca de esta cuestión filosófica, es la naturaleza del comportamiento humano. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero a la situación de si el ser humano es bueno o es malo por naturaleza. Ciertos pensadores anteriormente ya se habían preguntado esto y ya habían explicado su posicionamiento al respecto. Para explicar este punto vamos a esquematizarlo de la siguiente manera. En el lado derecho vamos a poner a un grupo de pensadores con un cierto esquema de pensamiento no parecido entre sí, pero sí que marcan una cierta explicación de cómo se comporta el ser humano.
Y en el lado opuesto, en el lado izquierdo, vamos a poner otros pensadores con el lado contrario de la forma de ver de cuál es la naturaleza del comportamiento humano. En el lado derecho, por ejemplo, llegaríamos a poner a pensadores como Herbert Spencer con el darwinismo social, donde explica que siempre estamos en una competición social, que siempre va a haber una jerarquización social, un ser humano por encima del otro ser humano. Podemos llegar a poner a otros pensadores como Adam Smith, donde Adam Smith lo que explica es que el ser humano intrínsecamente siempre busca sus propios intereses, y también que con estos propios intereses y la búsqueda de ellos pues se llega a un bienestar social. En este mismo lado derecho podemos llegar a poner otros pensadores como otro pensador como Thomas Hobbes, donde Thomas Hobbes explica en Leviatán que el hombre es el lobo del hombre. Con esta frase lo que trata de decir él es que el ser humano es el mismo enemigo del ser humano, y de esta manera pues en el lado derecho tenemos un cierto esquema de pensamiento, una cierta forma de ver el mundo, una cierta forma de ver al ser humano y su comportamiento con los otros seres humanos. Y en el lado izquierdo vamos a poner al lado opuesto o al lado contrario del esquema pensamiento del lado derecho, y en este caso ponemos otros 3 pensadores para hacer un poquito la balanza. Podemos llegar a poner a Carlos Marx, donde se decía acerca de la naturaleza del hombre, que el hombre era, o el ser humano era igual por naturaleza, que lo que cambiaba su naturaleza era el paso de la historia, y con el paso de la historia me refiero a las relaciones económicas que se venían desarrollando en el paso de la historia y en el transcurso de la historia, que eso es lo que hacía desiguales las jerarquías entre los hombres. Podemos llegar a poner otro pensador que es Rousseau, que Rousseau en su Contrato Social explica que el ser humano es inocente por naturaleza, que el paso de las relaciones productivas también y de ciertas situaciones hacen que el ser humano sea un poco perverso y que pierda esa inocencia en el transcurso, pero que intrínsecamente nosotros somos inocentes por naturaleza, que posteriormente con el Contrato Social llegamos a encontrar lo que es la inocencia otra vez. Y por otra parte podemos llegar a poner en este mismo lado izquierdo a otro pensador que es el precursor de los derechos humanos, uno de los precursores de este tipo de pensamiento, y este es John Locke. John Locke lo que explica es más o menos la situación de que en ningún caso o en ningún sentido un ser humano debe de hacer daño a otro ser humano, por decirlo así. Y pues así llegaríamos a poner esta dicotomía de formas de ver al ser humano entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera. Es un poco más complejo que esto. Hay otros pensadores ya más contemporáneos que no son tan polarizados, que llegan a ver al ser humano con ciertas cualidades de un lado y ciertas cualidades del otro, como Theodor Adorno, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, etcétera. Pero entonces en el juego del calamar se da mucho esta dicotomía, se plantea mucho esta dicotomía en muchas situaciones, en casi todos los capítulos, como que tú ves a los mismos personajes yéndose o teniendo este dilema personal acerca de si comportarse de la manera más cercana al lado derecho o más cercana al lado izquierdo. Por ejemplo, en una escena, no les voy a decir en qué parte de la serie es, pero en una escena donde el anciano va a morir y él mismo se pregunta acerca de si un vagabundo lo van a ayudar, ya que está a punto de morir en la calle, y él le hace una apuesta al protagonista y le comenta la situación de que si salvan a esta persona, pues a final de cuentas es porque los seres humanos son buenos y va a ganar el protagonista, o por otra parte, si no salvan a esta persona antes de las 12 de la noche, de la madrugada, pues es porque el ser humano intrínsecamente es malo por naturaleza. Y esta es esta misma disputa que está entre el bien y el mal, entre la parte derecha e izquierda, entre la parte luminosa o oscura del ser humano, y nosotros llegamos a ver esta misma situación en otras escenas. Por ejemplo, en la escena del motín vemos cómo se dividen ahí los grupos de las personas que están participando en el juego, y hay una disputa entre ellos mismos, pero también además de una disputa se ve que dentro de esta disputa las personas que conforman cada uno de estos grupos pues tienen cierta forma de ver el mundo, cierta forma de actuar, cierto sistema de valores diferentes un grupo del otro, y ahí se ve cómo está la disputa, y es una representación de esta misma naturaleza, siempre en constante dialéctica y en constante conflicto. Y por último también está la situación acerca de las votaciones, cuando está la escena de las votaciones, que se dividen los grupos y casi es la mitad de las personas que están participando
participando, las que tienen la idea de seguir participando en el juego, deciden participar a pesar de saber que existe la posibilidad de que los maten si ellos pierden únicamente por la razón del dinero. Y en el lado izquierdo pues está la otra cara de ver el mundo, donde le dan más prioridad a la vida del humano o a la vida de sus compañeros, y de esta manera el lado izquierdo opina que se tienen que salir del juego y dejar de participar. Y pues ahí en estas tres escenas, por ejemplo, se ve esta disputa siempre entre saber si el ser humano es bueno o es malo por naturaleza. Lo repiten muchas veces en toda la serie. Es un poquito complejo el explicar toda esta situación, pero este es uno de los puntos. Pero además de este punto también hay otra forma de ver interpretativamente esta serie que también me llamó la atención. Para llegar a hablar acerca de otra interpretación del juego del calamar, podríamos llegar a darle una interpretación desde el punto de vista más economicista. Por ejemplo, toca mucho el juego del calamar lo que son temas acerca de la deuda, del crédito. Muchos de los personajes que se meten en este juego pues en realidad son personas que están endeudadas. Von Mises un economista habla acerca de lo que es la teoría del crédito, y por otra parte está Phil Kogan, que es un economista ya más contemporáneo, que se refiere a la deuda como dinero y al dinero como deuda, es decir, como algo que no puede estar, ambos conceptos que no pueden estar separados en la modernidad, para llegar a hacer más acumulación del capital o incrementar el capital de una empresa o de una persona. Pero me parece que el juego del calamar no trata nada más de explicar lo que son, cómo se dan las producciones o cómo se dan los modelos económicos que hacen que funcione este sistema económico, sino por otra parte muestra la parte adversa y la podredumbre social que se crea de acuerdo a ciertos sistemas sociales o a ciertos sistemas económicos. Y para platicar ya un poquito de estas cuestiones un poquito más críticas, pues existe otro tipo de esquema de pensamiento. Por ejemplo, Slavoj Žižek, en su libro de 1989 de Sublime Object of Ideology, explica él una cuestión, explica bastantes cuestiones, pero una de las principales premisas es el objeto de deseo, que se puede llegar a observar ahí mismo en la serie, ya sea en las personas, en los personajes que están participando en el juego. Y otra parte que me llamó mucho la atención es en las personas que están organizando este juego. Es una cuestión más psicológica, donde el mismo sistema o el sistema económico de cierta manera penetra en la psique de la persona, por decirlo de cierta manera, y hace que tú tengas un deseo inalcanzable, una necesidad inalcanzable siempre que buscar para no tenerte satisfecho y tenerte consumiendo de cierta manera. Y Slavoj Žižek pues este objeto ideal lo explica, no nada más en sentido económico, sino ya en otros sentidos sociales y en otros sentidos psicológicos, pero esa es una de las premisas que se puede llegar a relacionar con el juego del calamar. Nosotros vemos en cierta escena del juego del calamar que bajan la bola de dinero, donde estas personas están entre la duda de seguir jugando el juego o dejándolo de jugar. Bajan la bola de dinero, una bola amarilla de dinero con no me acuerdo qué cantidad de dinero, pero es mucho dinero. Y esto para mí es una representación del objeto ideal, siempre alcanzar, ¿no? Y ahí es cuando ya la mitad de los participantes del juego como que ya se ven tentados a seguir jugando, ¿no? Esa es una representación del objeto ideal que hace que las personas se muevan, y más en una estructura económica que siempre está a la merced del consumo y a la merced de nuevos objetos ideales, los cuales alcanzar y que son inalcanzables según Žižek. Y por otra parte también la parte que se me hace muy interesante es la cuestión de cómo estas personas, las personas que llegan a hacer de organizar este juego no voy a ponerle adjetivo, pero organizar este juego, para mí, de cierta manera, yo interpreté que estas personas, al tener toda la posesión económica, al tener tanto dinero, pues a final de cuentas pueden llegar a tener ahora sí que casi que todo lo que puedan llegar a querer materialmente y monetariamente. Entonces, para estas personas posiblemente el objeto de deseo, es decir, las metas que pueden llegar a alcanzar, pues son muy alcanzables porque tienen exactamente el poder económico de hacerlo todo, de conseguir todo lo que quieran, ya sea una persona, ya sea un auto, ya sea
cualquier cosa que ellos puedan desear en este mundo material, ellos lo pueden obtener, y ahí es de donde sale estos extraños objetos del deseo, como el ver a personas participando en un experimento tan extraño y tan violento, para llegar a satisfacer su deseo, que ya no se puede llegar a satisfacer con otras situaciones sociales o económicas, ya que ellos en realidad pueden obtenerlo todo, y su única manera de satisfacción pues es ver a estas personas compitiendo y viéndolos como caballos, ya que supongo que para estas personas era más entretenido ver a personas compitiendo. Por último, otra manera crítica de ver el juego del calamar para mí es como un simbolismo detrás de otro simbolismo. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a la situación de que dentro del juego donde ellos están participando, nosotros vemos ciertas reglas que ellos tienen que jugar, cierta competición a la cual se tienen que adherir, ciertos objetivos que ellos buscan alcanzar. Me parece una metáfora un poquito más dramática y exaltada de lo que pasa afuera de su vida cotidiana, ya que en la vida cotidiana de ellos, o en la vida cotidiana del sistema social, pues se manejan cosas bastante simbólicamente similares, y además de esto se puede llegar a extrapolar el simbolismo que lleva la vida cotidiana de estas personas de Corea del Sur, de estos personajes, a lo que nosotros vivimos en un sistema social y económico. Llegarán a decir algunos pensadores como Carlos Marx o como Herbert Marcuse, un aparato ideológico, o existe también muchas metodologías por las cuales el sistema económico se va regenerando, y nos tiene de cierta manera jugando dentro de esta misma lógica. Para mi forma de ver, es una manera de interpretar el juego del calamar. Existen, yo creo que muchos otros aparatos teóricos o muchos otros conceptos teóricos que se pueden utilizar para llegar a analizar esta serie, o enfocarse más en otras cuestiones, ya si sean de índole ustedes un poco más artísticas, pues en otras cuestiones más enfocadas a cuestiones artísticas. Si son de cuestiones más psicológicas, pues de cuestiones más psicológicas. Me parece por la temática de la serie se presta mucho al análisis social, a la metáfora social. Recuerda que tú puedes llegar a ser la próxima gran lingüista, tú puedes llegar a ser la gran persona que utilice la semiótica, la gran próxima pensadora o el gran próximo pensador. Y sin más ni más, me despido. Bye.